¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al programa número 27 de Batalla Cultural. Vamos a arrancar viendo algunas cositas que han pasado en estos días y en un ratito se va a estar sumando Joaquín con nosotros, que tuvo unos bajones de internet y estaba renegando un poquito con eso. Bueno, quiero ver primero cosas pendientes que nos quedaron del programa anterior. Por ejemplo, la entrevista que le realizaron en Punto Extra, el programa de Chile que hacen en YouTube, donde invitaron a Nicolás Márquez y le preguntaron sobre Milei, y bueno, hacen un análisis del triunfo de Javier Milei en Argentina y de qué puede pasar en estos próximos meses y años con Milei en la presidencia de Argentina. Presentación y elogio sobre mi persona. Imagínense que siendo argentino, ¿cómo puedo tener el ego? Ya nacemos nosotros con el ego inflamado y con una presentación tan generosa, estoy que no quepo en mí mismo. Gracias, gracias por las cariñosas palabras, muchas gracias. Y un placer, porque creo que ya hemos estado juntos, así que un placer estar de vuelta conversando. Y efectivamente, sí, mucho viaje y mucho vértigo, porque la verdad que todavía estamos impactados con lo que pasó el domingo pasado en Argentina. Un impacto emocional, que los que estábamos comprometidos con esto, todavía algunos nos pellizcamos. Che, ¿esto fue así? ¿Pasó esto? Buenísimo. Nicolás, antes de comenzar con el programa, nosotros siempre tenemos efemérides y especialmente las efemérides del día de hoy son maravillosas. Del 25 de noviembre, porque un día jueves, 25 de noviembre de 1915, en Valparaíso, nació el segundo libertador de nuestra patria, don Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, así que conmemoramos el natalicio el sábado. Oye, me tomé, pero hasta la molestia, hasta el agua de los floreros, celebrando el natalicio de don Augusto José Ramón, y además la única actividad buena que hizo Fidel Castro, porque en el año 2016 falleció. Así que no podemos partir el programa sino recordando estos tan lindos eventos. No sé si tienes algún comentario al respecto, Nicolás. Mirá, sí, más que un comentario, te voy a mostrar esto. A ver. Ah, miércoles. O sea, yo no sabía lo que de este efeméride, ¿eh? Esto es absolutamente improvisado, que pone de manifiesto un poco la legitimidad de mi cariño, de mi reconocimiento, de mi admiración para con el general Augusto Pinochet, que si hay algo que tengo que reprocharle es que no haya nacido en Argentina. Mira qué bien, pues. Muy agradecido de tus palabras, pues, Nicolás. Nicolás, vamos a abrir entonces inmediatamente esta conversación, porque yo, como te comentaba, estamos impactados por el tremendo triunfo de Javier Milei. Algunos decían, mira, va a morigerar su triunfo de conversación, porque yo... Sí, tiene espumita. Esa gaseosa tiene espuma. Estamos impactados por el tremendo triunfo de Javier Milei. Algunos decían, mira, va a morigerar su discurso, va a cambiar, va a pasar lo mismo que Macri. Por favor, tú cuéntanos cuáles son tus impresiones respecto de este tremendo triunfo de este movimiento de placas tectónicas en Argentina. Mira, yo tengo el otro día lo hablaba con mi gran amigo Agustín Laje. Hay dos cosas por las cuales estoy impactado. Por un lado, es porque por primera vez, desde que vuelve la democracia en Argentina, gana un espacio auténticamente de derecha. O sea, un partido que no es ni el radicalismo, ni Macri, ni el peronismo, sino un espacio auténticamente de derecha. Y como es auténticamente de derecha, yo tengo muchos amigos, ministros que van a ser ministros, o sea, ya no asumieron todavía, pero ya están nombrados, diputados, senadores. Soy amigo de Javier Milei desde hace 10 años y conozco a Victoria Villarruel, hemos militado juntos, que es su vicepresidente, desde hace 20 años. Entonces, no solamente... Recordemos que el año pasado, en la presentación del libro de Agustín Laje, La Batalla Cultural, estuvieron juntos Nicolás, Agustín y Javier Milei, y fue donde se produjo ese momento que quedó para la historia, donde Nicolás le decía ya desde ese momento, creo que fue en mayo del 2022, que estaba nervioso Nicolás de dar la exposición porque estaba frente a un futuro presidente. Solamente es una compatibilidad ideológica, sino un cariño humano por un montón de gente que ha hecho un esfuerzo sin dinero, un esfuerzo de gente incluso muy jóvenes, mucho más que yo, algunos podrían ser mis hijos,
O sea, ha sido una patriada, y esto no habla mal del espacio, no es peyorativo, sino que al contrario. Yo te diría que era un espacio amateur, de gente que por primera vez participaba en política y abrazaba ideas de este tenor a las cuales yo consagré mi vida, y en soledad o en minoría, y después apareció la figura extraordinaria de Agustín, y después aparecieron otros grandes. Estamos hablando de la Argentina, ¿no? Un país tremendamente progresista, agresivamente progresista en todo sentido, tanto desde el oficialismo como de la oposición, y que aparezca algo disruptivo, que para que la gente entienda, ¿no? Los que nos miran, el partido de Javier Milei es la primera vez que se presenta a elecciones nacionales. Y la vez anterior, Javier Milei fue con un partido solamente circunscripto a la ciudad de Buenos Aires y entró como diputado con una diputada, que es Victoria Villarruel, la vicepresidenta electa. Con esa estructura se salió a pelear en toda la Argentina contra las estructuras del peronismo y de Juntos por el Cambio, que sería el espacio opositor, ¿no? Para que se entienda un poquito, el kirchnerismo sería algo así como Boric, y Juntos por el Cambio sería algo así como un piñerismo, un centrismo. Y Javier Milei de repente representó a Bolsonaro, más o menos, ¿no? A Vox, a Meloni, y con esa estructurita metió un batacazo infernal que fue el haber ganado las elecciones de las primarias. Luego, y sin disponer de plata. Por ejemplo, yo vi los rankings del dinero depositado en las redes sociales como propaganda, y hoy Internet es clave, diría yo que es más importante que los medios tradicionales. Javier Milei no gastó un centavo. Toda la gente que lo apoyó son youtubers, influencers, chicos que manejan muy bien las plataformas. Entonces fue una patriada tremenda. Ahora, ¿cuál era el gran problema que tenía Milei? La fiscalización. En un país como Argentina, donde la estructura electoralista es muy precaria, bueno, el no tener una fiscalización consolidada, eso era un problema. Y después hay que decir la verdad, después vinieron las elecciones generales, Massa pega el candidato del kirchnerismo una recuperación tremenda, saca 37 puntos, Milei saca 30, yo estaba en el búnker ese día, y el domingo de las elecciones yo tenía que viajar al Paraguay, así que no pude celebrar de todo eso, pero obviamente estaba al tanto de todo. ¿Y qué ocurre? Debo reconocer la generosidad que tuvo Juntos por el Cambio, que dijeron, no, Javier Milei podrá no gustarnos del todo, podemos tener diferencias, pero no Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una coalición de partidos. Yo diría el PRO, que es el ala más de derecha de Juntos por el Cambio y que es el ala del macrismo, cuya candidata era Patricia Bullrich. Y a las 48 horas dijeron, nosotros vamos a apoyar y vamos a fiscalizar y vamos a militar la candidatura de Javier Milei, aunque tengamos nuestros matices. Eso profesionalizó a Milei desde el punto de vista de la fiscalización, y seguramente habrá habido un acuerdo político. Bueno, te apoyamos con todo. Juntos por el Cambio quedó partido en el sentido de quebrado, porque hubo un sector que no quería este apoyo. ¿La UCR? La Unión Cívica Radical, que quiero explicar de qué se trata, porque muchas veces la palabra radical suena a posiciones políticas extremas, radicales. Los radicales en Argentina son una recua de inútiles, socialdemócratas amables, no sirven para nada. O sea, de radicales no tienen nada. O sea, no sé por qué se llaman radicales. Pero bueno, porque uno entiende de radicalismo casi algo guerrillero, ¿no? El nombre así impacta. Bueno, para que la gente sepa, son unas socialdemócratas inservibles, pasivos, timoratos. Bueno, ese espectro, que es el gran aliado del macrismo, no quería saber nada. De hecho, se partió y llamaron a la abstención. Pero la abstención era funcional al candidato kirchnerista, que le había ganado a Milei por 7 puntos. Entonces, había una gran incertidumbre. Y 2 encuestas sobre 12 le daban a Milei un triunfo por encima de los 10 puntos. Las otras encuestas le daban a Milei un triunfo que estaba por más o menos 2-3 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba dentro del margen de error. Entonces, si bien había una expectativa una esperanza de triunfo, sabíamos que no teníamos, digamos, que había un final abierto, y además las encuestas habían sido tremendamente erróneas en las elecciones anteriores. Por ejemplo, en las primarias que gana Milei, las famosas PASO, saca 30 puntos, pero todas las encuestas le daban 18. Entonces, quiere decir, fueron unas elecciones extrañísimamente desconcertantes para todos los analistas políticos, de izquierdas a derechas, no importa. Nadie entendía, todavía es una conmoción. ¿Cómo va a gobernar Javier? ¿Va a poder cumplir con todo lo que se propuso? ¿Habéis cuenta de que es un partido tan nuevo que tiene espacios pequeños tanto en Cámara de Diputados como
Bueno, eso justamente con el armado de gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, que son todos los puestos que todavía está armando Milei en el equipo. Bueno, que ya hoy en entrevistas radiales que dio dijo que están confirmados, pero que ya los van a ir anunciando con el tiempo. Justamente buscan eso, buscan el poder tener fuerza después en las cámaras para gobernar a través del Congreso con leyes. Como en Cámara de Senadores. Es un presidente que no gobierna una sola provincia en todo el país, que tiene 5 intendencias de las 2000 que hay en toda la Argentina. Es decir, claramente es una rareza, es un hecho histórico. Un hecho histórico. Y desafiando a las provincias y a las estructuras tradicionales con un aparato monetariamente minúsculo desde el punto de vista de los recursos que vos tenés para financiar la campaña, para mí es una epopeya. O sea, estoy muy emocionado porque veo amigos míos de toda la vida que han llegado y veo las ideas que más o menos abracé, con matices, llegar al poder. Entonces, estoy muy emocionado. Pero obviamente, ahora viene la etapa más difícil. Hay que gobernar con todo lo que ello implica, donde en un país devastado como la Argentina, donde ya, además, los movimientos sociales, piqueteros, todas las bandas de delincuentes insurgentes ya amenazaron y dijeron que se van a Queremos pasar ese punto, pero antes la cantidad de mensajes de saludo, de cariños que te han llegado. Mira, por ejemplo, me cae la raja Nicolás Márquez. Eso, el término acá chileno es muy bueno. ¿Qué quiere el decir? capital es que me caes muy bien. Muchas gracias. Claro. Bueno, Chile, yo he ido tan seguido últimamente, así que es un país que quiero tanto, admiro tanto. Es un país que yo elegiría para vivir si no fuese la Argentina. Lo digo siempre, me siento tan cómodo. Y bueno, me tratan con tanto cariño. A pesar de las rivalidades futbolísticas, esas pavadas que yo no le doy pelota, ¿no? Oye, Blas, tú estabas mencionando, estoy diciendo, de lo que nosotros hemos podido investigar, viendo a La Nación Más, que es lo que nos sugiere el algoritmo de YouTube. ¿Qué opinión tienes de los comentarios de algunos periodistas que están hablando de que hay que producir la salida de Milei de la presidencia? Todavía no asume. Tengo anotado el periodista Roberto Navarro, que dicen que ha recibido una millonada de plata del gobierno de Alberto Fernández y de Axel Kicillof. Se ha escuchado lo mismo de algunos sindicalistas. Sí, Roberto Navarro con su medio, el Destape Web, recibió más de 200 millones de pesos. Por lo menos para nosotros escuchar ese tipo de declaraciones son prácticamente un polvorín, de que vamos a tirar no sé cuántas toneladas, y vamos a tirar 14 toneladas de piedra, ahora vamos a tirar 28. Explícanos eso, por favor, porque nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de declaraciones. Bueno, primero, voy a hacer un parangón, mirá. Cuando yo saco el libro La dictadura comunista de Salvador Allende, de paso, si lo tengo a mano lo muestro y me dejan hacerle propaganda al libro, y voy a Chile, bueno, no lo encuentro ahora. Cuando voy a Chile, bueno, gracias. Cuando voy a Chile por primera vez, fui como 6 veces a raíz de ese libro, yo todavía estaba el plebiscito del apruebo y el desapruebo que todavía no se había producido. Y a mí me impactó el nivel de agresividad en las calles, de tensión, un nerviosismo realmente, que yo lo vi. De hecho, fui con amigos de la editorial a tomar unas cervezas a un bar de Chile, un bar donde no era un bar afín, y esa mañana yo había ido a dar una charla a la Fundación Jaime Guzmán, me habían regalado unos libros de Jaime Guzmán, y los que estaban en el bar nos querían agredir físicamente. No, pero, o sea, había un clima de un nerviosismo fuerte, yo lo viví. Cuando pasa esa situación y vuelvo, era otro Chile, mucho más calmado. Yo creo que pasa eso ahora. Había una tensión de una agresividad tremenda. Hubo, primero, el periodismo estaba repartido en 2. ¿Por qué estaba repartido en 2? Y acá no me interesa ser políticamente incorrecto. Porque tanto Juntos por el Cambio como el kirchnerismo eran las 2 estructuras partidarias que tenían poder político y podían financiar periodistas. Entonces había canales que jugaban para uno o para otro. Milei no contaba con nada de eso. ¿Quién era el monstruo? ¿Quién era Satán? ¿Quién era el que había que atemorizar ante la posibilidad? Era Milei. Entonces todos empezaron a reventar a Javier y se hizo creo que le salió mal, porque cuando todo el mundo habla de esa persona, en los peores términos, en un país devastado, la gente empieza a decir, me parece que voy a votar a esta persona, porque si es todo lo contrario, si es el enemigo de todo este establishment, algo bueno debe tener. Me parece que lo inflaron. Ahora, cuando Bullrich y Macri, etcétera, empiezan a apoyar a Milei, los medios de Juntos por el Cambio empiezan a apoyar a Milei. Entonces ya la campaña de difamación se reparte entre el kirchnerismo y Milei, que son los 2 que llegan al balotaje. O sea, ya, digamos, los sectores afines a Juntos por el Cambio modificaron su discurso y dijeron, bueno, vamos a apoyar a Milei. Ahora, perdón que te interrumpa.
Perdón que te interrumpa. A nosotros nos llamó mucho la atención una periodista que se llama Viviana Canosa, que Sí. yo recuerdo estoy seguro de haber visto un video en donde ellos se abrazaron, hubo una especie de referencia como una relación amorosa, después súmate a la campaña, pero eso debe haber sido hace 7 meses, 8 meses. Sí, Y sí, después, sí. en la primera vuelta, era como, no, Milei es un loco, no hay que votarlo, va a ser un desastre. Entonces, nosotros decíamos, ¿qué pasó ahí? Y nunca logramos entenderlo. Bueno, rápidamente te resumo esto, porque mencionaste al periodista Navarro. Sí, Navarro es Roberto Navarro. Roberto Navarro Sí. es un periodista asalariado del kirchnerismo, es un periodista militante que toda la vida no es nada creíble, o sea, es un personaje tan extremo, tan evidentemente ensobrado, se dice en Argentina. No sé si en Chile se usa la misma palabra. ¿Qué quiere decir ensobrado en términos políticos? Que recibe un sobre. Recibe un sobre con plata. Es considerado por la jerga popular como el emblema del periodista ensobrado. Entonces, y trabaja en el canal C5N, que bueno, es el canal emblemático del kirchnerismo. Eso por un lado, o sea, lo que diga este sujeto, Navarro, no tiene ninguna seriedad, ni siquiera es un periodista, ni un operador, es un propagandista. Respecto de Canosa, Canosa le dio mucho espacio a Milei. De hecho, una vez, incluso con Agustín Laje, en una marcha pro vida, hicimos un acto con Canosa y otros disertantes. De un día para el otro salió a reventar a Javier. Yo no sé si hubo o un problema personal o ella recibió algún incentivo. No tengo elementos de prueba. Sí puedo decir que cuando yo vine a Chile la última vez y fui a Sin Filtro el 11 de septiembre a defender la caída de la tiranía o la dictadura de Allende, ella sacó el fragmento de Sin Filtros y me tiró a matar. Y porque de esa manera, no porque eso fuese importante. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería decir? Esta es la gente que está con Milei. Estos son los fascistas que están con Milei. Y para mí fue un elogio. Pero más allá de eso, yo no sé cuál fue la causa de ese divorcio, porque aparte hay un tema. Yo puedo ser tu socio. Nicolás Márquez, te están acusando de fascista en la tele. ¿Quién? Viviana Canosa. Bueno, gracias, es un elogio. Tu apologista, alguien que siempre se lleva bien con vos, y podemos tener alguna cuestión que se generó un cortocircuito y nos distanciamos. Si vos sos un poco prolijo, si uno es un poco prolijo, bueno, dejo de invitarte, dejo de elogiarte y hago una transición. No, ella del martes al miércoles, de San Milei a Satán Milei. O sea, fue una cosa muy rara. ¿Cuáles fueron los entretelones? No los conozco. Yo no sé si hubo un problema personal o ella recibió algún incentivo, que no sé de qué puede tratarse, que la animó a, de un día para el otro, a reventar a Milei y a empezar a hacer campaña en favor de... Lo acusó de nazi incluso en un programa. Claro, porque, bueno, dentro de las grandes preocupaciones que uno tiene acá en Chile, es, bueno, ahí tenía a Eduardo Beliboni, Luis de Lía, que hablaban de actuar con violencia. Entonces, hay mucha gente que está pensando, ¿será posible que Javier Milei pueda desarrollar su gobierno? Porque hay mucha gente, incluso en Argentina, yo te digo, a ver, yo estoy pensando en Carlos Pañi, en Majul, en estas personas que yo veo en La Nación Más, que es lo que me sugiere el algoritmo de YouTube. Te dice, todo eso es lo que a mí me llega de mi cuenta de YouTube. Entonces, hay muchos que decían que Javier Milei era un tipo que no iba a cambiar de parecer, pero empieza con algunas personas que van al cargo, después lo sacas. Hay todo una distribución de los cargos que, al parecer, según la lectura de estas personas, él estaría siendo súper pragmático, pero ¿le alcanzará para poder gobernar y lograr sus proyectos? Bueno, yo creo que sí, por dos razones. Primero, que me parece lógico que exista toda esta variable de situaciones, de cargos, porque no nos olvidemos que Javier tenía una estructura. Con esa estructura llegó a donde llegó. Pero, como en el balotaje, entra, pero sale segundo por 7 puntos y tiene que disputar contra toda la aparatología del gobierno, se genera una alianza, coalición o acuerdo, llámenle como quieran, con el macrismo. Entonces me parece lógico que dentro de ese acuerdo, bueno, se parte Juntos por el Cambio le va a contribuir al espacio de Javier Milei con una gran cantidad de diputados, el PRO concretamente, es el partido aliado, le militó e instigó a su gente a que vote por Milei, o sea que hubo una transferencia de votos, le fiscalizó, y eso también
yo no estoy en esa cocina, pero eso también implica una distribución de ministerios, una distribución de secretarías. Y Javier ganó el domingo, hace 8 días. Ahora está en Estados Unidos, negociando con el FMI, buscando apoyos. Argentina está devastada. Entonces, me parece lógico esta incertidumbre de quién va a gobernar este ministerio, quién no, por la rapidez. Javier asume dentro de 13 días y ganó el domingo pasado. O sea, ni siquiera hay tiempo. Es una irresponsabilidad institucional de la Argentina que vos ganes y en 15 días tengas que tener todo listo. Pero bueno, así son las cosas. Entonces, dentro de ese vértigo, me parece que es razonable que exista incertidumbre respecto de quién va a ocupar tal cartera, quién va a ocupar tal otra, porque primero había que ganar. Y después que ganás, tenés que definir cómo va a ser el gobierno. Pero no, alguien me puede decir, bueno, pero esto tendría que haberlo previsto antes. Ok, pero lo que pasa es que se armó una alianza de último momento, una alianza de facto, una alianza política. Entonces, seguramente están negociando las dos fuerzas, Milei a la cabeza y los aliados que facilitaron ese triunfo, aliados de último momento, que fueron adversarios, pero que salieron terceros. Entonces, el vértigo de esas negociaciones me parece que son tiempos naturales a toda marcha, siendo que además Javier en 10 días tiene que ponerse la banda presidencial. O sea que no me parece que esto sea una desprolijidad del mileísmo. Me parece que es parte de la coyuntura y de los tiempos que se viven en Argentina. No, ganó el domingo, ganó el domingo. Yo creo que habla muy bien también de Javier Milei, porque, te insisto, desde ese punto de vista del pragmatismo, de lo que se ha comentado, los que están en el día a día, están diciendo, mira, Javier Milei tiene determinados proyectos. Su video de sacando ministerios llegó al Daily Wire, llegó a los conservadores de Estados Unidos, Ben Shapiro, se enamoró de Javier Milei viendo estos videos cuando decía, para afuera, sacando los ministerios. Pero el tema es, ¿va a poder hacerlo? ¿Cuál es tu impresión al respecto? El cierre del Banco Central. A ver, hay dos cosas. Primero, ese famoso video tiene plena vigencia y autenticidad, porque él dijo que iba a reducir de los 21 ministerios que había en Argentina, iba a dejar 8. Dentro de esos 8 iba a dejar ministerios de verdad. O sea, el de justicia. ¿Me escuchas, Nicolás? ¿Sí? ¿Ustedes no? Sí. Es que te quedaste pegado. Dale de nuevo, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, se escucha perfecto. No, que ese video tan famoso, vamos para afuera, sí, tiene plena vigencia, porque él tiene 8 ministerios y va a cerrar, bueno, 21 menos 8, la matemática nunca fue, creo que 13 ministerios va a cerrar, ¿no? Claro, en Argentina tiene 19 ministerios. 19. Nosotros tenemos 24. Imagínate. Bueno, pero esto tiene plena vigencia. Entonces, hay cosas que dependen de decisiones presidenciales, que se van a hacer, ya se dijeron. Privatizar las empresas del Estado. Ya avisó que va a privatizar Aerolíneas Argentinas, la televisión pública, la radio nacional, va a privatizar el petróleo, todo eso es potestad presidencial. Ahora, hay cosas o sea, eso se va a hacer. La reducción del ministerio se va a hacer, pues eso son facultades del presidente. Ahora, hay cosas que tienen que salir por el Congreso, y esas son las más difíciles porque requieren de consensos y de quórums que hoy Javier todavía en este reacomodamiento vamos a ver cómo las consigue. Él tiene unos 40 diputados, tenía 12, y ahora incorpora a los diputados del PRO, algunos diputados peronistas, y además el poder llama al poder. Mucha gente va a acompañar, pero todavía no está clara esa reconfiguración. Pero hay reformas que la va a tener que sacar por ley. Sí, porque tampoco en los diputados tampoco está claro para qué, si para oficialismo o para oposición van a tirar ciertos diputados que hoy están dentro del peronismo o dentro de Juntos por el Cambio o dentro de otro partido que tengan menos diputados. Todavía no está claro para qué lugar van a tirar ciertos personajes y ciertos actores de las cámaras en Argentina. Todavía está por verse todo. Necesariamente. Por ejemplo, el cierre del Banco Central, la pretensión de dolarizar la economía. Bueno, todo eso va a tener que ser necesariamente votado. Entonces, esa es una incógnita. Hay otras cosas que no son incógnitas. Estos primeros 2 años, hasta las próximas elecciones, que ahí sí se renueva otra vez las cámaras, lo que tiene que hacer Milei es mejorar la economía, sobre todo, y la seguridad. Si hace esos 2 puntos con pequeñas acciones y el país mejora, bueno, ya seguramente en las próximas elecciones se lo vote mucho más a Javier Milei y tenga mucho más poder en las cámaras para llevar adelante más de las propuestas esta que tiene a largo plazo,
sobre todo económicas, del Banco Central o la dolarización. Porque por el momento lo que hay que hacer es frenar todo el quilombo y el desequilibrio económico que deja Massa, que va a tardar entre 1 año y 2 años, y a partir de ahí se puede ya empezar a crecer y que el salario en Argentina crezca y que la producción crezca y que todo sea mejor económicamente y productivamente para todos los trabajadores argentinos. Y en base a eso, después sí se puede pensar, ya con un dólar estabilizado, un dólar peso estable en Argentina, de probablemente dolarizar en 2 años o 3, ya con una nueva composición de cámaras que favorezcan un poco más a Javier Milei si le salen bien las dos cosas en economía y seguridad en estos primeros años. Son certezas porque son simplemente la potestad que él tiene de decir privatizo esto, privatizo aquello, cambio la cantidad de ministerios, reduzco el gasto público en esto, en lo otro y en aquello. En cambio, lo que requiera del Parlamento, ya ahí estamos más complicados, precisamente por ser una fuerza tan nueva. De manera tal que todo lo que Milei propuso, algunas cosas ya las puede empezar a hacer y otras cosas se irán haciendo a medida que avancen las negociaciones. Mira, yo te quería comentar una cosa, que a partir de estos programas que he estado viendo, me ha gustado el relato que ha sostenido Javier Milei, porque él ha dicho, miren, estamos en una crisis, siempre va con el tema de la hiper, algo que se llama el Rodrigazo, que mira cómo se me pega, que lo repite cada vez, entonces uno sabe que su discurso es coherente, yo creo que eso es muy bueno, y él no transmite la idea de que ahora llegamos nosotros, todo se va a arreglar, no, él está diciendo vengo con un sentido de urgencia, porque creo que le decía a Majul, no es cosa de llegar y dolarizar al otro día porque esto va a explotar. Esto no puede ser así porque estamos enfrentando una hiperinflación. Yo creo que tenemos que dar confianza, que tenemos que dar certeza. Está por esa línea. Yo creo que es muy bueno porque le está transmitiendo a la gente y creo que también a la clase política ese sentido de la urgencia. Y de hecho, a propósito de que al parecer en Argentina hay un cese de las actividades en el Congreso entre enero y febrero y él dijo, no, voy a llamar a sesiones extraordinarias, algo así era la noticia. No sé si nos puedes Sí. comentar más al respecto. Lo que sucede con ese caso es que Milei, obviamente, la situación en Argentina es grave y es crítica, entonces lo que hace Javier Milei es llamar a sesiones extraordinarias en esos meses, diciembre, enero, febrero, que no haya un parate para poder lanzar su paquete de reformas y medidas, tanto en economía como seguridad primordialmente, pero bueno, trabajo también, tiene muchas reformas que hacer en ese sector para que se generen mejores inversiones en el 2024, para el 2025 también. Y aparte, ¿por qué? Porque enero y febrero y diciembre también son meses en Argentina donde se usan mucho los pesos, porque hay gente que se va de vacaciones, hay gente que por las fiestas, en Navidad y Año Nuevo, gasta y tiene consumo. Entonces, son meses de consumo alto por lo general en Argentina, entonces hay mucha demanda de pesos y no tanto de dólares para ahorro. En cambio, en marzo cambia esa rúbrica y empieza la gente a descansar un poco más en lo que es el consumo de pesos y se va al dólar como ahorro y ahí, como dijo Milei en varias entrevistas ya, tiene una caída en la demanda de pesos, entonces antes de marzo Milei tiene que asegurar todas las reformas y el paquete de leyes que la ley que van a lanzar en diciembre, los primeros días después de su asunción, le llaman el ómnibus, la ley ómnibus, porque tiene muchas reformas en todos los temas. Así que, bueno, veremos cómo empieza ahí a desandar todo el gobierno de Milei. Exactamente. Él dijo además en su discurso triunfal, ya como presidente consagrado y electo en el búnker, dijo, no hay momento para tibieza, nuestras reformas van a ser radicales, nuestras reformas van a ser, no podemos ser gradualistas, van a ser de shock. Estamos en una instancia brutal de emergencia y urgencia. Eso por un lado. Por otro lado, pero me había preguntado otra cosa más. Sí, es que estaba el tema del mensaje que le está dando a la gente, porque él se fue en esta entrevista, decía, no se trata de llegar, por ejemplo, el tema de la dolarización, que era una de las grandes críticas que le hacía Massa. Él decía, es lógico que no lo podemos hacer de un día para otro. Y él habla, imagínate, se me quedó pegado, de 12 a 24 meses, una cosa así, que va a explicar. Esto es muy importante. Javier Milei toda la vida pensó así, y yo te lo digo, lo conozco desde hace mucho tiempo, antes de que fuera famoso. O sea, para empezar, ¿sabes cómo lo conocía Javier? Yo fui a dar una conferencia y él fue a la conferencia. Entonces vino, yo soy Javier, me sonaba de las redes,
había publicado algún libro, a él lo conocí. La gente se sacaba fotos conmigo, no con él. Y ahora Javier no puede caminar por la calle porque la gente se muere y se desvive por tocarlo, por aplaudirlo. Digo, siempre pensó así. Tiene una personalidad tremendamente explosiva y determinante. O sea que lo que él dice no es un discurso político, porque él no es político. Es un discurso auténtico de lo que él piensa y de lo que él cree. Con otro elemento más. Él dijo, para que la Argentina vuelva a ser potencia, necesitamos 30 años. O sea, él no dijo, vótenme a mí y Argentina va a ser potencia. No, Argentina está tan devastada que necesitamos 30 años consecutivos de una política determinada. Chile, en la época del miserable de Allende, tenía la misma envergadura que Haití. Y llegó a ser el mejor país de América Latina. Creo que lo sigue siendo, a pesar de Boric, a pesar de los malos gobiernos últimos. Creo que él es el mejor país de América Latina. No, pero yo recorro mucho, me invitan y cada vez que voy a Chile me siento un poco en el primer mundo. Siento la tecnología, la infraestructura, a pesar de todo lo malo que hoy se está viviendo, ¿no? Pero no fue un día para el otro. Fue entre el 73 y el 2010, por decir algo. Es decir, un rumbo que tardó 30 años, que se inició con un gran coraje, con una gran determinación y después continuaron otros gobiernos, incluso de otro signo, pero lo continuaron. Y bueno, tienes razón, Javier. Él no viene como un presidente providencial, vótenme a mí que se le solucionan los problemas. No soluciona nada. Él puede marcar las bases refundacionales para que la Argentina vuelva a ser potencia. Pero eso va a llevar muchos años. Inclusive los 4 años de él, y supongamos que es reelecto, 8 años. Tampoco va a alcanzar. Y él dijo, si yo pongo a Milton Friedman como ministro de Economía, lo resucito y lo pongo como ministro de Economía, por más que haga todas las reformas, la inflación para bajarse tarda por lo menos 24 meses. Porque no es que vos dejás de emitir moneda, vos dejás hacer las reformas y ya está. Tenemos estabilidad el sábado. No, la inflación tiene un proceso, digamos, que explota en el mediano plazo. Entonces, aunque él haga un corte rotundo, recién los resultados de ese corte, de ese cambio y de ese giro se van a empezar a ver dentro de 18 meses a 24 meses. Y para dolarizar, la Argentina necesita dólares. Y la Argentina no tiene reservas, el Banco Central tiene 10.000 millones de dólares de pasivo. Y tenemos una inflación que supera la de la dictadura de Venezuela. Tenemos 50% de pobres. Entonces, es decir, en este sentido, no ha mentido en nada. Y es el primer presidente de la historia, además de haber tenido todas estas epopeyas que estoy mostrando, que gana diciendo, yo voy a hacer un ajuste brutal. Cuando todos los demagogos dicen, ven, vótenme a mí y vamos todos, y yo reparto la riqueza, y yo reparto esto, y todos van a tener un auto nuevo, y todos van a comer 5 comidas al día. Bueno, él dice, acá hay que hacer un ajuste tremendo. Entonces, la gente no le va a poder decir a Milei, che, yo te voté, pero no hay plata. No, yo vine a hacer un ajuste. Vos votaste lo que yo propuse. Nadie le va a poder atribuir a él que ha mentido. Entonces... Mira, de hecho, yo te quería comentar que, y antes de pasarle la pelota a Alexis, que tiene una tremenda pregunta, que tú me recordaste. En el libro de Don Hermógenes, de la historia de la Revolución Militar Chilena, él habla de que vino a Chile Milton Friedman. Y Milton Friedman, por ahí por 1975, le dijo al presidente Pinochet que tenían que disminuir el tamaño del Estado en un 30%, su crecimiento iba a bajar, pero después iba a ser una tendencia ascendente y que iba a ser una cuestión increíble. Y el presidente lo hizo, pero fue tan difícil que el gobierno militar, según lo comenta Don Hermógenes, llegó a tambalear bajando el tamaño del Estado. Bueno, muchos años después llegó Michelle Bachelet, aumentó el tamaño del Estado en un 30%. Muchas gracias. Pero bueno, yo leí ese libro de Hermógenes, leí varios libros de Hermógenes, Terapia para cerebros lavados, y el último lo leí y me pareció, bueno, yo tengo un gran respeto personal por él, además lo tengo autografiado por él. Sí, recuerdo ese pasaje, pero además el caso puntual de Chile fue heroico el rumbo que tomó Pinochet, porque incluso cuando tuvieron todas las crisis que aparecieron a principios de los 80, los sectores estatistas del gobierno militar le decían a Pinochet, ¿vieron? ¿Viste que esto no funcionaba? ¿Viste que esto no era? Sin embargo, él siguió surfeando las crisis hasta devolver en el año 90 un país que era un orgullo. Pero tuvo que bancarse las internas y las recriminaciones dentro del seno de su propio espacio. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo no sentir admiración a alguien que tuvo el coraje de enfrentar a propios, ajenos y al boicot internacional? Bueno,
Pero me fui de tema, nos fuimos de Milei a Pinochet. Sí, no, que era por el desafío que se estaba enfrentando, pero ya me va a matar Alexis porque quería hacerte una pregunta. No, pero Milei dijo todo lo que iba a hacer, Milei no mintió en nada, y si hay algo que él no va a hacer, es porque no le dan los votos en el Congreso, porque no puede por una coyuntura, pero todo lo que esté a su alcance él lo va a hacer. El sistema de vouchers para financiar la educación pública y la educación y la salud, que es muy propio de Milton Friedman eso. Es decir, él dijo todo lo que iba a hacer, no mintió en nada. Y yo lo conozco, yo sé que lo va a hacer. Y aquello que no se haga, porque uno nunca cumple 100% su programa, es porque no ha podido por circunstancias ajenas a su voluntad. De eso me puedo anticipar diciéndolo. Oye, vamos a tomarle una pausita, unos par de segundos, chiquillos, porque de verdad que la conversación está espectacular. Hay hartas preguntas. Hoy estoy seleccionando algunas preguntas para el final del público. Pero mira, aquí tengo 3 saludos. Uno, voy a abogar por mi amigo Juanito, porque si no lo va. Bueno, queda todavía media hora de video, pero vamos a cortar acá y vamos a pasar a otro tema, que es la censura de Instagram a Javier Milei. Ahí lo busco y lo ponemos. Acá está. Presentar. Bueno, hoy, hace 10 horas, Iñaki Gutiérrez ponía esto en sus redes sociales, tanto Twitter como Instagram, donde era una captura de pantalla. Oficina del presidente Javier Milei es la nueva cuenta que se creó después de haber electo Javier Milei, tanto en Instagram como en Twitter y como en otras redes sociales también, donde van anunciando cosas, visitas del presidente, las confirmaciones de ministros. Bueno, todo se hace a través de la cuenta oficial de Javier Milei o desde esta cuenta de la oficina del presidente. Bueno, en Instagram, oficina del presidente Javier Milei, suspendimos tu cuenta. Le mandaba un mensaje Instagram a la cuenta justamente de la oficina del presidente. Te quedan 180 días para apelar o inhabilitaremos tu cuenta definitivamente. Suspendida hoy, 29 de noviembre de 2023. Iñaki hace su descargo y dice, Instagram suspendió la cuenta de la oficina del presidente electo de la República Argentina. A Instagram no le molesta el terrorismo de Hamas, ISIS o que dictadores como Maduro se expresen libremente, pero sí le molesta que un presidente electo informe al pueblo de su agenda. Y además, en otro video que encontré, en un vivo, que es el vivo del programa Derribando Mitos de Julieta Terrés, que está en Neura, la radio de Alejandro Fantino, comentaban esto y habían contactado a Instagram y esto fue lo que respondió Instagram sobre esta suspensión y esta censura, podríamos decir, de Instagram y de Facebook, de Meta, a la oficina del presidente Javier Milei, como también han muchas veces anteriores censurado las cuentas de Agustín Laje o cuentas que, como saben, son, bueno, no oficialistas del poder globalista. Puedo contar lo que tenemos la información, que en realidad no tenemos información. Vieron que hace poco Iñaki Gutiérrez, que es es el chico que le maneja parte de las redes sociales a Javier Milei, puso Instagram, suspendió la cuenta de la oficina del presidente electo de la República Argentina, hace un descargo y lo que sube la captura es oficina del presidente Javier Milei, suspendimos tu cuenta, te quedan 180 días para apelar o inhabilitaremos tu cuenta definitivamente, suspendida el 29 de noviembre del 2023. ¿Qué hicimos hoy? Bueno, consultar con la gente de Instagram, porque cuál era por lo menos el motivo, si tenían información. Leo la respuesta. Gracias por contactarnos. Al momento no tenemos información al respecto. Si llegamos a tener, te avisamos. Un beso y gracias. No es una vergüenza. Pero lo que pasa es que las empresas grandes, en ese caso la que te responde es una persona que trabaja para Meta en la Argentina. Sí, bueno. Y no tiene respuesta oficial, entonces te tiran como, no sabemos qué pasó. Y sí, te bloquearon la cuenta. Esa fue la respuesta de Instagram. Que, bueno, no sé, ya veremos, total. Quédate unos días suspendidos, no pasa nada. Porque alguien te la denunció. Bueno, y no te la respuesta para darnos. puede ser un motivo. Pero también hay que ver qué tipo de infracción generó la... Si la cuenta tuvo algún tipo de infracción. Ojo, pará. No hay ningún tipo de infracción, porque si ven el Twitter justamente de la oficina del presidente, son meramente
informes, meramente hojas que anuncian cierto tipo de eventos de Javier Milei. Así que no hay ninguna infracción. Lo que seguramente pasó, como ha estado pasando estos días, con las operetas de militantes kirchneristas que se reúnen en grupos de WhatsApp, probablemente que quedaron formados de la campaña del miedo, porque en la campaña del miedo, esos videos en contra de Milei que eran aberrantes, usando niños con armas y cosas muy feas, como ya sabrán, seguramente se habrán enterado. Después de ahí, abajo, tenías un link para acceder a información y era un grupo de WhatsApp. Bueno, de esos grupos de WhatsApp se iban armando muchos hasta que llegaban a un cierto límite y se iban armando diferentes grupos más. Había muchísimos, decenas de grupos de WhatsApp con cientos de personas, que ahí lo que hacían era alinear justamente la militancia para dar un mismo mensaje. Bueno, seguramente muchos de esos grupos quedaron. De hecho, Tronco, que está acá en esta radio, en Neura, que está con Alejandro Fantino en el programa siguiente de de Derribando Mitos, justamente hoy es miércoles, el lunes avisó que él se había infiltrado dentro de un grupo de estos de WhatsApp peronistas y habían mandado la orden del fin de semana a apuntar contra el viaje de Milei a Estados Unidos, con el dinero, que cuánto había salido, como si fuese un gasto del Estado, que en realidad lo gastó por manos privadas, y con otra cosita más. Que con el tema de la obra pública y los despidos, que ya hay. Como si también fuese algo de Milei que no asumió. O sea que si hay despidos en obra pública, en estos momentos sería responsabilidad de Alberto Fernández, Cristina, presidente y vice, respectivamente, ministro de Obras Públicas, Cato Podis, que están responsables hasta el 10 de diciembre de eso. Así que eran claramente operetas que después fueron desmanteladas rápidamente. Así que, bueno, seguramente acá también hubo algo de eso, de ir a denunciar muchos una cuenta de Instagram y bueno, Instagram la habrá censurado y la habrá derribado sin saber si eran denuncias reales o simplemente denuncias falsas. Así que bueno, imagino que en los próximos días apelará el equipo de Javier Milei y tendrán la cuenta de vuelta, pero bueno, son unos días que no se sabe cuántos, porque, como decía acá recién Malena de los Ríos, Instagram respondió que no sabe qué va a pasar y que bueno, ya verán después. Bueno, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo esta censura de Facebook, de Meta, de redes sociales pro globalismo, globalistas con sus dueños totalmente alineados a la Agenda 2030? Justamente, Elon Musk en Twitter es más pro Milei, ha contestado algunas entrevistas que ha visto de Milei y hoy justamente hay videos de él dando vuelta en Twitter donde le preguntan, che, ¿y qué haces con esas publicidades que quieren pactar con Twitter pero te bajan una línea con cierta agenda? No, 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 que se vayan a la mierda, dijo Elon Musk. Lo pueden buscar, están dando vuelta esas entrevistas, esos segundos donde Elon Musk dice eso, que quiere que Twitter sea libre y que no haya censura y que no haya ninguna bajada de línea de ningún punto de vista. Así que bueno, estas son las novedades con Instagram y Meta Facebook censurando, tumbando la cuenta de la oficina del presidente electo Javier Milei. Y en otro orden de cosas y de cuestiones, vamos a ver que hoy, esta mañana, cuando vuelve Milei de Estados Unidos ayer, bueno, esta mañana ya dio algunas entrevistas y la palabra del momento en argentino, la frase, fue tomada por muchos militantes peronistas, por medios de comunicación también kirchneristas, fue estanflación, por palabras de Milei, que los vamos a escuchar aquí. Déjenme encontrarlo en mi Twitter, donde lo tengo publicado. Aquí está. Hay riesgos de bajar el déficit, pero que al mismo tiempo los precios sigan aumentando y que se genere una estanflación. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Pero la inflación, ¿qué es lo que pasa?
tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. La inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es crear todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y que en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación. Bueno, esto no es una sorpresa. De hecho, se lo votó a Javier Milei sabiendo que iba a haber ajuste y que iba a ser un 2024 muy duro. Pero con la diferencia de que si seguíamos por el mismo camino del peronismo y el kirchnerismo, nos íbamos cada vez más a la decadencia, a una mayor inflación que en estos últimos años fue acelerando y cada vez fue mayor. Y entonces todavía quedan esos rezagos de toda la inflación y la emisión monetaria y el plan platita de Sergio Massa. Entonces, esos rezagos económicos van a durar un año y medio en Argentina, así como lo fue en los 90 también con la hiperinflación de los 89. Pero la diferencia es que al hacer el ajuste y hacer las cosas bien económicamente, que lo va a hacer Javier Milei en este 2024, a partir del 2025 Argentina va a empezar a levantar y a mejorar económicamente. Así que esa es la gran diferencia y por eso Javier Milei fue votado por la mayoría de los argentinos. Hoy justamente tuvimos la proclamación de parte del Senado, que también lo tengo por acá en un video, que hoy oficialmente se declaró presidente a Javier Milei. Y bueno, acá tengo un video que además Cristina hace unos meses antes del arranque de las campañas a presidente decía esto. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿De dónde que tenemos miedo? El Consecuencia queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada la cara de la diputada de izquierda ahí abajo. La vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo, la señora ciudadana Victoria Villarruel. Esos mamarrachos. Bueno, impecable. Y acá tenemos otro del 2011-2012, cuando Cristina decía esto. Lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas. Proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo, la señora ciudadana Victoria Villarruel. Lo que deben hacer... Bueno, hermoso. Cristina Fernández de Kirchner hoy proclamó presidente a Javier Gerardo Milei y vicepresidente a Victoria Villarruel. Buen final, es cine, final realmente bueno. Y además, otra cosa que viene justamente de la mano del tema este de la estanflación que ocurrió hoy, tengo un video de Iván Carrino, que es un economista liberal de Argentina, pero es liberal solamente en el tema económico, después en el resto es bastante progre, de hecho tiene debates del aborto con Horacio Justo, tiene alguna entrevista de hace 3-4 años con Agustín Laje, pero es solo una entrevista, no es un debate, pero tiene otros videos atacando a Agustín Laje por el tema de el aborto o de la homosexualidad, que, bueno, como les digo, es simplemente Iván Carrino liberal en lo económico, pero después en el resto es progre. De hecho, en el chat siempre, o en los comentarios le ponen que es un liber progre, parecido a lo que sería Gloria Álvarez, tal vez. Bueno, Gloria no sé si es tan liberal en lo económico. Pero bueno, vamos a ver este video igualmente de la estanflación y esta palabra que hoy se hizo boca de muchos, sobre todo medios opositores, por la declaración de Javier Milei en las entrevistas radiales que dio, pero bueno, es la verdad, tampoco no asusta a nadie que esté un poquito informado y que sepa un poquito de economía o política en Argentina. De hecho, sabíamos que se venían 6 meses durísimos en el 2024 en Argentina y bueno, esperemos a ver cómo resulta también con las reformas que tiene que hacer de shock el 11 de diciembre Javier Milei. Estanflación es la palabra del momento en Argentina. Pero, ¿qué quiere decir? Lo analizamos a continuación. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, confirmó que Argentina va a enfrentar una estanflación el año que viene. Hay riesgos de
bajar la inflación, perdón, de bajar el déficit, pero que al mismo tiempo los precios sigan aumentando y que se genere una estanflación, lo que se conoce en la economía como una estanflación? De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Ahora bien, ¿a qué se conoce como estanflación y cuán raro es este fenómeno para la economía argentina? En primer lugar, arranquemos por lo básico. Estanflación es una palabra que se usa en economía para describir a una situación en donde hay altos niveles de inflación combinados con el estancamiento de la economía. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que las economías en general tienen tres posibilidades. O bien pueden crecer, o bien pueden decrecer, o bien pueden encontrarse estancadas. Que además desde el 2011 en Argentina venimos con cero crecimiento. Generalmente, los economistas evaluarán cada caso mirando la evolución del PBI o del PIB real de la economía de que se trate. ¿Pero qué es el PIB real? Bueno, es un indicador macroeconómico que busca medir la cantidad de bienes y servicios que una economía produce en un momento dado del tiempo, generalmente en el periodo de un año. Imaginemos entonces que un país se dedicara solamente a producir carne. Si en un año dado, digamos en el año 0, ese país produce 100 toneladas de carne, entonces vamos a poder decir que ese país creció si en el año 1 produjo más toneladas de carne, pero vamos a decir que ese país o esa economía cayó o decreció si al año siguiente produjo 90 toneladas de carne, menos que las 100 producidas originalmente. Ahora bien, si resulta que en este país se producen todos los años las mismas 100 toneladas de carne, el PIB real no estaría creciendo nada, no crecería la cantidad de bienes y servicios producida año a año y por tanto diríamos que en ese país la economía está estancada. En un paréntesis histórico, habría que decir que el concepto de estanflación es un concepto bastante moderno que empezó a sonar allá por los años 60 y 70 cuando se empezó a cuestionar el paradigma keynesiano. Hasta ese entonces, las recetas keynesianas suponían que la economía se podía regular con un poquito de inflación. Es decir, que las economías se podían estimular, que el gobierno podía lograr un mayor crecimiento económico y una caída del desempleo, generando un poco más de inflación. Por lo tanto, era razonable esperar una relación negativa entre la inflación y el desempleo, pero una relación positiva entre la inflación y el crecimiento. Recordemos que Javier Milei tiene la gran ventaja de que fue keynesianista en sus primeras épocas de economista, en los 2000, pero después encontró a Rothbard y al liberalismo y ahí pegó un giro tremendo y se dio cuenta de que la economía no puede ser, como dicen los zurdos, y que, como ya sabemos, nunca funciona. Y ahí se hizo recontra liberal. Es decir, el gobierno genera inflación, estimula la economía y baja el desempleo. Ahora, por el otro lado, si el gobierno quisiera detener la inflación, entonces eso podría resentir la actividad económica y aumentar el desempleo. Lo esperable entonces era inflación con crecimiento y desinflación con decrecimiento. Sin embargo, lo que empezó a pasar por esta época es que varios países empezaron a tener niveles altos e incluso crecientes niveles de inflación combinados con el estancamiento económico o con la recesión. Y esto claramente era una novedad para la cual se terminó acuñando este concepto de estanflación, la combinación de alta inflación y estancamiento económico. Cerrado el paréntesis histórico, volvamos a la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene vamos a tener una estanflación. Bueno, lo que decíamos, que vamos a tener altos niveles de inflación y que la economía probablemente no crezca. Respecto de la inflación, esta se va a mantener alta, o diría yo, incluso se va a acelerar, es decir, vamos a ver más inflación de la que estamos viendo hoy, porque hay que sincerar una serie de precios que han estado regulados, que han estado pisados por muchos años ya. El ejemplo paradigmático. Supuestamente hay estimaciones hasta mayo del año que viene, del 2024, que llegan con inflación en aumento hasta llegar a una inflación interanual del 230% aproximadamente. Es decir, que se va a ir acelerando un poco la inflación mes a mes porque hay que, recibir todos los coletazos que nos deja el ministro de Economía Massa, que era candidato a presidente, que realizó la campaña más cara de la historia. Entonces, toda esa plata que usó la tiene que
pagar ahora el gobierno entrante, Javier Milei, y el pueblo argentino. Por eso es una vergüenza lo que han hecho. De hecho, ayer nos enteramos en Argentina que además de las LELIC, que eran el gran tema que preocupaba al gobierno entrante, sobre todo a Javier Milei, ahora además están las LEDIP, que es un instrumento nuevo que significan 5.000 millones o 6.000 millones más de dólares que deja como deuda, que es deuda en pesos en realidad, pero equivalen a 6.000 millones de dólares. Las LELIC representaban más o menos 25.000 millones y ahora tenemos 6.000 millones más, culpa de las maniobras de último momento de Sergio Massa. Rompen todo para irse. Son unos caraduras, unos vendepatrias y ojalá que terminen presos. Obviamente, es el del dólar oficial, que probablemente vea una unificación con el dólar paralelo, y ese salto va a implicar también un salto de la tasa de inflación. Entonces, por un lado, vamos a ver más inflación, porque hay que sincerar algunos precios, pero también porque se ha emitido mucho dinero en el pasado y eso genera una inflación que llega con un efecto rezagado. Este punto lo enfatizaba Milei también en la entrevista que dio esta mañana. Pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. Y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, la inflación está jugada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos 2 años en materia de política monetaria. Entonces, la inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Y en cuanto al crecimiento, es probable que ocurra que este sinceramiento de precios afecte negativamente los costos de las empresas, afecte también los bolsillos de los consumidores y por tanto veamos en 2024 una retracción de la actividad económica o bien un estancamiento de la misma, por lo cual estaríamos en el escenario que describe Milei de esta inflación. La pregunta ahora es si esto es tan raro o tan llamativo para la historia reciente de Argentina. Y mi respuesta es contundentemente no. Si miramos los datos de los últimos 11 años de la economía argentina, por ejemplo, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Como se ve en este gráfico, la economía estuvo bastante estancada y de hecho presentó un crecimiento desde diciembre de 2012 hasta mediados de este año de 3,9% acumulado en el total del periodo. Lo que quiere decir que esta economía estuvo creciendo un 0,3% cada año en todo este periodo. Es decir, que por los últimos 11 años, la economía argentina estuvo virtualmente estancada. Y en todo este periodo, ¿qué pasó con la inflación? Mis cálculos me dicen que la inflación acumulada de todo este periodo es de nada menos que de 5.133%, lo que quiere decir que los precios en todo este tiempo se multiplicaron por 52. Alta esta inflación venimos atravesando hace un montón de años. Por si esto fuera poco, si los datos de la producción agregada se ajustan per cápita, es decir, se dividen por la cantidad de población, llegamos a la triste realidad de que desde diciembre de 2012 el PBI real per cápita cayó en 10,6%. Así que no solo tenemos una estanflación de largo plazo ya, sino una recesión, una caída del PBI combinada con estratosféricos niveles de inflación. Para ir cerrando, te voy a dejar otro dato, que es ver la estanflación en cada año puntual en los que venimos hablando. Este gráfico que ves acá es un gráfico que muestra las variaciones anuales de nuestro PBI en términos reales desde el año 2012 hasta el año 2023. Y ahí se puede ver claramente que el PBI cae en el año 2012, en el año 2014, en el año 2016, en el 2018, en el 2019, en el 2020 y de vuelta en el 2023. Es decir, que hemos atravesado 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23. 7 contracciones del PBI y en ninguno de esos años la inflación fue inferior al 20%. O sea, que si en 2024 volvemos a atravesar un año de estas características, no va a ser nada nuevo para la economía argentina. Ahora sí, queda desear que a partir de 2024 queden sentadas las bases para una sólida recuperación y un sólido crecimiento hacia adelante que combine el crecimiento de nuestro PBI real per cápita con el descenso de la tasa de inflación. Ojalá esto pase, ojalá las reformas que impulsa el nuevo gobierno den estos resultados, porque es lo que Argentina más necesita. Si te quedó alguna duda o tenés preguntas o comentarios, no dejes de hacerlos en la cajita. Bueno, como ya les había dicho, desde el 2011-2012 que Argentina no crece, está en esta inflación, así que no es algo nuevo.
lo que quieren instalar desde los medios opositores y desde los opositores militantes es simplemente una falacia. Y ahora le quieren echar la culpa a Milei, que todavía ni asumió que es el responsable de todo el quilombo que nos dejan los gobiernos peronistas en estos últimos años. Y también el paréntesis de Macri, que no hizo las reformas que sí tendría que haber hecho y que ahora Javier Milei sí las debe realizar. Ok, para pasar con otros temas. Cerré un video que no quería. A ver, acá está. Este es. Bueno, ganó Javier Milei, ganó Wilders en Holanda, ganó Meloni hace un año o dos en Italia. Está avanzando la derecha y esto preocupa a muchos progres. Paula Tier vive en España, argentina que vive en España, salió a la calle a preguntarle a algunos progres que estaban manifestando, a algunos feministas y feministas, qué les sucede o qué piensan sobre esto de que la derecha está avanzando en el mundo. Y vamos a ver las respuestas. Yo quería preguntarte por qué estás aquí hoy. Estoy aquí porque estoy harta de que nos maten, estoy harta de que no se den cuenta de que esto es mundial, o sea, tengo el pañuelo de Italia, el pañuelo de Argentina a favor del aborto, el pañuelo de España, están las banderas de Palestina ahí afuera, estoy harta, y la gente pasa y esto indiferencia, está ganando la derecha en todo el mundo, ¿qué carajo pasa? Estoy harta, por eso vengo. Estos progres zurdos que se hacen los anticapitalistas se compran un pañuelo de un país, un pañuelo de otro color, un pañuelo de esto, una bandera de esto y son los más serviles y títeres del capitalismo que existe. Porque también me siento segura en estos espacios, porque sé que las compañeras y las compañeras que están acá vienen por la misma lucha y estos espacios son donde me encuentro segura, porque en la calle no puedo ni caminar afuera en la calle de noche, que es una de mis cosas favoritas, y no puedo porque tengo miedo que me hagan algo. La gente me dice, o los hombres generalmente dicen, ay, tengo un miedo que me roben. Ojalá solo me roben. Yo tengo miedo que me toquen, que me violen, que me rapten. Por ejemplo, en estos casos en los que nos encontramos con que hay mujeres a las que las matan por la calle, ¿podríamos hablar de machismo? Todo es machismo, todo es patriarcado, todo es machismo. O sea, no podés ser libre acá. Claro. Ahí tenemos muchas oportunidades, pero no vamos a lograr la real igualdad en más de 300 años. Ojalá, mucho más. Va a explotar el mundo antes que eso. Tu amiga, por ejemplo, antes me preguntaba sobre qué hablo yo en YouTube y yo hablo muchas veces sobre razonar, ¿no? Entonces, hemos hablado de, como, por ejemplo, cuando raptan a las mujeres por la calle o las matan. Entonces, cuando nos encontramos con que asesinan 3 veces más a hombres que a mujeres por la calle, ¿de qué estaríamos hablando? De que no es igualitaria la sociedad, no hay respeto de la libertad del otro, que hay una idea de propiedad de la mujer, de lo que creen que los hombres tienen de nosotros, que eso está fomentado desde siempre por el patriarcado, por el machismo, por las relaciones tóxicas, por incluso las amistades tóxicas, la idea de la propiedad. Pero estos asesinatos hacia hombres en las calles también serían culpa del patriarcado. ¿En qué contexto de las...? A ver, lo que pasa es que siempre hay violencia, y la violencia tiene una raíz machista, porque el mundo es machista y patriarcal. Entonces, las violencias tienen esa raíz. No sé. ¿Toda violencia tiene una raíz machista? No sé qué decirte, la sociedad es machista. La sociedad piensa que el que tiene la razón, el que guía, el que es el jefe es el macho, el hombre. Entonces, no sé qué decirte, organizar la sociedad. Sí, claro, porque el mundo de la moda también lo manejan hombres heterosexuales. Está organizada así, eso es lo que queremos deconstruir y deshacer y que explote y que se queme y que lo volvamos a hacer. Sí, pero exactamente, por ejemplo, ¿qué derechos podrías reivindicarme? En función, por ejemplo, de esto que hablábamos de que matan a las mujeres por la calle. Si matan a mujeres y matan a hombres, entonces no deberíamos buscar una lucha contra la violencia en general. Lo que pasa es que queremos el respeto y la igualdad para todos, todas y todes. Pero sabemos que las que más sufrimos y las que primero nos corrompen y nos matan son las mujeres, son las personas trans, los travestis, los negros, los de otros países, todo. O sea, el mundo es racista, fascista, machista. ¿Fascista se dice en Argentina? Fascista. No lo había escuchado nunca. Fascista. Bueno, sí, se ha entendido. No, pero yo quería preguntarte también, por ejemplo, con todo esto, si matan más a hombres que a mujeres, ¿cómo se explica esto de que el mundo es machista? ¿Cómo que matan más a hombres que a mujeres? No matan 3 veces más a hombres que a mujeres por la calle. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde es eso? Estará pensando ella en su cabeza. No, ¿dónde dice eso? En España, es el INE, el Instituto Nacional de Estadística.
Bueno, no lo sé, no he leído ese número, debería leer el contexto de eso. Sí, ese es el tema, deberías leer más. La verdad que no lo sé. No sé las estadísticas de España, pero no estamos contando acá cuántos hombres se han matado por violencia machista, sino que estamos contando mujeres, migrantes, mujeres Claro, estamos contando lo que nos conviene. trans, personas gay, lesbianas. Pero una vida es una vida por igual, ¿no? Sí, claro que una vida es una vida, pero vos te das cuenta quiénes tienen más posibilidades. Es lo que decía recién, digamos. Yo creo que Sí, una vida es una vida, pero los hombres no tienen problema de salir a caminar por la calle tranquilos. Se los mata más no, claro, sí. No nos roban. que a las mujeres por la calle. Pero no sé, quiero que me digas algo, ¿dónde está? ¿Dónde? En el INE. Texto. Bueno, ¿qué es? Explícame todo, porque yo el contexto español no lo tengo. Hay un número de mujeres a las que matan por la calle y el número de hombres a los que matan por la calle es ese número multiplicado por 3. No sé qué decir. ¿No estás escuchando? No se escuchará por el ruido. Dice que en España los hombres, o sea, son 3 veces matados, 3 veces más el número de hombres que matan que las mujeres. Por la calle. Por la calle. Pero no sé. No sé, no tengo idea de cifras y de este tipo de Sí, no tienen ni idea. estadísticas, pero en el supuesto que sea así, hay que ver quiénes son las personas que matan a esos hombres. Muy probablemente sean en su mayoría hombres. Hombres. Sí, es así, es así. Digo, eso, tomando conocimiento de esto que nos estás informando, me parece que justamente, no me sale la palabra, pero agrava el contexto en el que estamos, porque da cuenta de la violencia ejercida por los hombres en general, inclusive contra otros hombres, aparte. Claro, bueno, pero eso supuestamente entonces no sería machismo, porque el machismo es la opresión del hombre sobre la mujer, y acá es hombre contra hombre, entonces ¿dónde está el machismo? Contra mujeres. Pero entonces no sería idea de buscar un no a la violencia en general en lugar de no a la violencia contra las mujeres. No, es que el feminismo es eso, es la igualdad para todos. El problema es que hoy, nosotros los que vivimos, es que la violencia, incluso ella lo dijo, hacia Pero si la igualdad para todos ya existe bajo la ley. los mismos hombres es de hombres. Entonces lo que hay que construir es eso. Nosotros desde el feminismo queremos que todos seamos iguales y tengamos lo mismo. Queremos respeto, queremos amor, queremos estar saltando acá de alegría. Pero el 25N es el día contra la violencia de género. La violencia de género es definida como la violencia por parte de un hombre hacia una mujer en la relación de pareja. No es solo en la relación de pareja. Sí. Son en las relaciones todas. La violencia de género sí, por definición sí. No saben ni siquiera lo que es violencia de género. Que dice que por definición es la violencia, el día de hoy es hacia la violencia de las mujeres, pero en contexto de pareja. Sí, la violencia de género es entendida como eso, por definición de la RAE. Bueno. Es la violencia contra alguien por el hecho de su género y la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. En Argentina no, bueno, tal vez estamos teniendo como por ahí esta diferencia porque somos de Argentina y en Argentina no es Claro, sí, está clarito. así. La violencia de género se entiende, hay muchos, partiendo de la base que hay muchos tipos de violencia, sí existen muchos tipos de violencia, pero lo que sucede es la violencia ejercida de un hombre para con una mujer, o por el móvil que es mujer. Y que podría ser cualquier tipo de violencia en Argentina, ¿no? Claro, violencia económica, doméstica, psicológica, física. Digo, hay un montón de tipos de violencia, no sé. Ok, chicas, pues muchísimas gracias, de verdad. No ha salido ella, ¿no? Vale. Bueno. Gracias, Paula. Antes del arranque dije que era Argentina en España, al revés. Española en Argentina. Lo dije al revés. Bueno, ahí tienen la progresía y la normalidad hoy en manifestaciones, simplemente. Porque después en la vida real no consiguen nada. Incluso hay cada vez más violencia contra las mujeres en Argentina y eso que existe un ministerio. Bueno, mamita, ministerio, que por suerte Javier Milei lo va a erradicar. Bueno, y en tono a esto, Pedro Sánchez, reelecto en España, hizo algunos cambios en ciertos ministerios y justamente en el Ministerio de la Mujer fue reemplazada Irene Montero y no se lo tomó muy bien. Y esto es algo de lo que tenemos para ver, que es el video de un tío blanco hetero haciendo un poquito un resumen.
Pero vamos allá, ¿no? ¿O qué pasa? Hola a todos, soy un tío blanco hetero que da la resaca de las elecciones argentinas. La victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. No me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Cómo os habéis levantado hoy, después del aplastante triunfo de Javier Milei? Editor, ¿cómo vas? ¿Me has desayunado bien hoy? ¿Te has tomado ya el café con churros correspondiente? Hermosa mañana, ¿verdad? Pues a espabilar, porque de vuelta a la realidad en Españita ya tenemos un nuevo gobierno de progreso y tremendo consejo de ministros. Y es que, amigos, amigas, amigues, estos son todos los nombres del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Zoraida Sherezad, Sobeida, Farah, Simrud, Rosa, Zulma, Dalila, Zaida, Jasmine. 22 ministerios en España, mientras Javier Milei en Argentina suprimirá 11 ministerios para quedarse solo con 8. Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Unos acabando con sillones y los otros repartiéndolos. Y Antonio Maestre ya andaba llorando por Twitter. Javier Milei elimina los ministerios de Sanidad, Mujeres, Educación, Cultura, Ciencia, Medio Ambiente y Desarrollo Social. ¡Afuera! Los actos electorales tienen consecuencias concretas y materiales. Sirva de recuerdo. Que a ver, Antonio, no hace falta que me convenzas. Yo ya estaba apoyando a Javier Milei. No necesito más razones, Antonio. Claro. Y mientras ellos tienen 8, nosotros tenemos 22. Está bien. Este vídeo está patrocinado por HubSpot, aunque la promo va de su webcam Tiny 2, que es sin duda la mejor webcam que puedes encontrar en el mercado ahora mismo, y no lo digo porque me hayan pagado. De verdad, si pudiese viajar en el tiempo, esta es la cámara con la que me hubiese gustado empezar a hacer vídeos en el canal sin tener que gastarme 3.000 pavos en un equipo MOs, que veis, pues, pero bueno, por el culo. Y hacer así. Esto, no me pongas a mí sin pantalones. Otro vídeo. Irene Montero, por su parte, se despidió como la flamante ministra de Igualdad que hemos tenido los últimos años, con una lloradera histórica. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance de derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes las unas a las otras, y más que nunca. Pero la esperanza es aún más fuerte. Las unas a las otras y no dijo los unos a los otros ni los unos a los otros. Está siendo desinclusiva. Que antes, porque ya sabemos que se puede. Poderse se puede, posibilidades hay muchas, claro que sí. De hecho, sabemos que se puede ir de cabeza de lista para las europeas y cobrar el suculento sueldo de eurodiputado. Probablemente el plan más cortoplacista de nuestra querida Montero. Y es curioso ese desplante tan aireado ante un Pedro Sánchez que les ha echado y ha roto no sé qué unidad de bloque democrático, pero que han votado hace unos días en su investidura como presidente del gobierno. Echamos en falta en aquellos momentos que el dinamitar el bloque progresista se transformase en algo concreto y no solo apretar muy fuerte los puñitos. Pero bueno, esta parece que es una habilidad que solo tiene Pedro Sánchez. Eso sí, muchos le han recordado cuando fue ella, Irene Montero, la que echaba el personal. Entonces no tenía ningún problema en romper bloques democráticos y progresistas. Antonio Manuel, por ejemplo, le recordaba unas palabras que dijo en el pasado. La política no para, dijo Irene Montero cuando expulsaron injusta e ilegalmente a Teresa Rodríguez durante su baja maternal, como reconoció el Tribunal Constitucional. Y es que, efectivamente, estas fueron las palabras con las que Irene Montero justificó la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario durante su baja maternal. La política no para. Algo a lo que la misma Teresa Rodríguez replicó diciendo: pensaba que la sororidad era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas. Pero no. A ver, Teresa, a ver si nos vamos enterando. La sororidad está guay cuando te la tienes que aplicar a ti y a los tuyos. Ahora, aplicársela a adversarias dentro del partido, pues como que no. Antonio Maestre, por su parte, echaba un poco de sal encima de la herida y recordaba que Ione Belarra, Irene Montero echaron a Enrique Santiago y Amanda Meyer, y estos no dijeron ni media palabra al salir, por no hablar del Errejonazo y todas las purgas que se consagraron bajo la supervisión de la señora Montero. Pero aquí la vemos, llorando como un hombre deconstruido lo que no ha sabido defender como una mujer empoderada. Por supuesto, los llantos continuaron y hasta escuchamos cómo se le quebró la voz cuando se dirigió a Ana Redondo, que es la que a partir de ahora será emperatriz suprema de la charocracia. Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante. Ana Redondo es la quien entra a reemplazarla. Que necesita una ministra de charocracia. Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. ¡Que no te dejen sola! Esa frase la dijo porque Pedro Sánchez, unos meses antes o unas semanas antes, había dicho de que, bueno, tenía ciertos amigos empresarios, supuestamente, ¿no?, que le decían que las medidas que tomaba Irene Montero no le gustaban. Y bueno, ella justamente por eso decía esas palabras, que supuestamente para ella hacía bien su trabajo incomodando a la gente.
sola. Ya está, Irene, ya está, ya pasó. ¡A la casa que hay que hacer la cena! Y a ver, es cierto que indudablemente Irene Montero habrá incomodado a hombres de 40 y 50 años, amigos del presidente, pero también ha incomodado a otras feministas. En Twitter, por ejemplo, la expodemita y feminista radical Lola Sánchez Caldentey se lo recordaba. Hola, Irene, yo me fui antes de que me echarais porque me ibais a echar. You know, que no fuera una fanática del club pesó más que mi trabajo en Bruselas, mis 3 premios internacionales por él y mi fidelidad a unas ideas y a un programa. Y tengo entendido que también echaste a Busti, Pablo Bustinduy, que ahora también es ministro, que iba a ser cabeza de lista de las europeas en 2019, además a grito limpio, que ojalá existiese un vídeo de esta escena que describe. Por su parte, la feminista Cristina P. Marcote también decía por Twitter: Irene Montero ha sido la peor ministra de Igualdad de la historia de España, me he callado hasta ahora por respeto, pero ya está bien. No ha hecho absolutamente nada por la igualdad de género, no ha hecho absolutamente nada por defender y apoyar a las víctimas de la violencia machista que nos hemos sentido desamparadas mientras ella hacía un ministerio que busca el empoderamiento de las mujeres desde la infancia, un circo al servicio de lobbies de distinto pelaje y con muchos intereses muy alejados de la igualdad entre hombres y mujeres. Ya no quiero ni nombrar el fallo garrafal cometido en una ley. No haber sido previsores con este tema deja ver la nula capacidad de lograr una ley garantista desde el principio. Menos mal y gracias a quien posteriormente corrigió tan tremendo error. Las cifras de asesinatos machistas han aumentado, terrorífico. Cada asesinato lo he vivido como una puñalada en el corazón y no he podido levantar la voz porque era peor lo que podía venirse encima de las mujeres. Nunca jamás ha tenido humildad para reconocerlo. No ha hecho lo suficiente para ayudar a las víctimas ni a sus hijos. Ala, ya lo he dicho, tanta paz lleves como dejas. Así que sí, es indudable que Montero ha incomodado a algunos de los amigos de Pedro Sánchez, pero también a prácticamente la mitad del feminismo. Y es que en su legado nos ha dejado 2 leyes que partieron este movimiento por la mitad. Primero, la famosa ley trans, que reconoce el derecho a autodeterminación de género desde los 12 años, exponiendo a los niños a tratamientos irreversibles sin que estos puedan ser fiscalizados por psicólogos, psiquiatras, endocrinos o cualquier otra autoridad que pueda tratar al niño so pena de ser acusado de aplicar terapias de conversión. Gracias a Irene Montero, valientes mujeres como Inocente Duque, ahora conocida como Vida, pueden ser reconocidas como tal. Por otro lado, tenemos la infame ley de libertades sexuales, conocida como la ley del solo sí es sí, que ya habría beneficiado a más de 1.200 agresores sexuales, cientos de ellos directamente excarcelados. Además, 20.000 millones de dólares recibió en el 2022. ¿Para qué? Para hacer este tipo de boludeces y de leyes pero presos y delincuentes. en lo que llevamos de 2023 tenemos el récord de mujeres asesinadas, también tenemos récord en secuestros parentales, aumento de las agresiones. Ministerios de Mujeres, Género y Diversidad lo único que hacen es llenarse los bolsillos con millones de dólares. En todos los países sucede igual. Y no solo que no hacen nada, sino que empeoran y agravan las cosas. Porque si no hicieran nada, por lo menos se mantendrían las cosas igual. Pero no, las agravan y las empeoran robándose millones y millones de dólares. Sexuales y récord en presupuesto con cientos de millones de euros dilapidados, de los cuales un 78% habría sido adjudicado a dedo. Venga, el estudio este de la fauna de los marsupiales con perspectiva de género, que es de menos de 15.000 pavos, para mis coleguitas. Y con todo ello recibirá una millonaria indemnización a costa de los contribuyentes, ya que podría acogerse a la indemnización de cese por altos cargos, que en su caso asciende a más de 120.000 euros. Sin duda, España echará de menos a Irene Montero, a la que le ha costado entregar su cartera ministerial a su relevo socialista. Tiene la cara de bronca, labios apretados. Triste porque ya no puede currar más. Por favor, señores, comparemos las caras de cuando recibió la cartera a manos de Carmen Calvo a cuando la tiene que entregar. En una está prácticamente en su primer día en el cole, estrenando zapatos nuevos, y la otra... Cuando llega que sabe que va a robar millones y millones de dólares, y cuando se va que sabe que se le acabó el curro y el robo. Parece que le estén metiendo un misil termonuclear por el culo. Amiga Montero, tanta paz lleves como descanso dejas y cierra la puerta al salir. Y lo cierto es que el Dream Team de la charocracia se disuelve como un azucarillo. Por ello será difícil que encontremos un cuadro como el que las chicas del cable de igualdad nos han regalado los últimos años. Irene Montero, Ángela Rodríguez Pame y Ione Belarra serán recordadas como las Messi, Suárez y Neymar de nuestra charocracia, asistidas además por galácticas como Lilith Bestringe o Isabel Serra. Simplemente algo irrepetible. El agujero que dejan difícilmente podrá ser reemplazado por la señora esta que ha puesto Pedro Sánchez, que tiene un perfil bajo de los de no hacer mucho ruido. Que después de la pasada legislatura creo que este es un poco el plan de Antonio, es decir, tener un ministerio de igualdad con un perfil bajo, no dar tanto el cante, no dar tanto la nota, no liberar a agresores sexuales, parece un buen plan. Ahora, lo que también parece... Y no decir que los niños tienen derecho a estar sexualmente con quienes quieran. Aberrante. Es que el relevo, en lo que se refiere a activistas desquiciadas en Ministerios María, lo ostentará la ilustrísima Sira Rego, una señora que, como bien apuntó Guadalupe Sánchez, nos trae un currículum espectacular. Aquí lo vemos, en el año 99 fue administrativa en una agencia de eventos deportivos, de 2001 a 2003 administrativa en un centro médico, en 2004 nutricionista en un proyecto de agroecología y consumo responsable en el Consejo de Juventud de la Comunidad de Madrid, de 2005 a 2007 nutricionista en una cooperativa de salud sexual y reproductiva y de 2011 a 2014 asesora técnica en sostenibilidad y agroecología en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. A partir de ahí ha tenido una fulgurante carrera política de la que no ha salido desde entonces ni parece que lo vaya a hacer. Es decir, preparados porque esta señora viene a parasitarnos de por vida. Fue europarlamentaria, donde ha atesorado logros como esta valiente acción en relación a los baños del Europarlamento. Mi primera chamba. Mirad ahí cómo borra members, ¿vale? Lo borra, basta ya de segregación y escribe all, con exclamaciones, ¿vale? Que es para todos. Basta ya, tremenda injusticia. Los baños solo para empleados, claro que sí. También ha tenido el honor de practicar una lucha por los derechos humanos, pero siempre muy selectiva. Es algo que nos explica perfectamente Rafa Latorre en este corte de aquí. Hay
705 europarlamentarios en Estrasburgo. Solo 21 votaron en contra de la condena del Europarlamento a la masacre terrorista de Hamás. De esos 21, 2 son hoy ministros del Reino de España, Sira Rego y Ernest Urtasun. Insisto, no es que hayan votado condenar los bombardeos o la respuesta israelí en Gaza al ataque de Hamás, es que no condenaron el brutal ataque terrorista del 7 de octubre. De Hamás. Yo creo que aquí Rafa se queda corto porque mientras el mundo palidecía ante los atentados de Hamás del 7 de octubre, esta señora tuiteaba lo siguiente: #Palestina tiene derecho a resistir tras décadas de ocupación, apartheid y exilio. Frente a quienes hoy defienden volver al castigo colectivo bombardeando la franja de Gaza, es urgente defender el derecho internacional. La única solución es el fin de la ocupación. Y esto, como podéis ver más abajo, lo publicó a media tarde el 7 de octubre de 2023. Es decir, mientras los cadáveres de las chavalas violadas, torturadas y masacradas en el festival de música todavía estaban calientes. También es curioso que, habiendo sido nombrada ministra de Juventudes de la Unión Europea, votase en contra del internamiento de niños ucranianos en campos de rusificación en Bielorrusia. Fijaos que ni siquiera su colega, ministro de Sumar, Ernest Urtasun, llegó tan lejos, ya que este sí votó a favor de la condena contra Lukashenko por la deportación de niños ucranianos. No tanto Sira Rego, que apuesta por ser esa nota canalla que necesitan ahora todos los ejecutivos de Pedro Sánchez, independientemente de que esto pueda causar preocupación en las asociaciones de ucranianos en España. También parece, ojo, una ávida defensora de la libertad de expresión. Es un sarcasmo que se me sale del gráfico. Y es que dentro del Europarlamento participó en un debate sobre el control democrático de las redes sociales y protección de los derechos fundamentales, donde le explicaba a la presidenta de la Cámara que tanto Abascal en España, como Salvini en Italia, como Orbán en Hungría, habían participado del discurso del odio, de los bulos racistas, de la LGTBI-fobia, del machismo y de la exaltación del fascismo. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Por ello, para ella, el debate de fondo no era tanto la regulación de las redes sociales, sino la impunidad, la tolerancia con la que se ha aceptado la narrativa de la vulneración de los derechos humanos de la extrema derecha y, a partir de ahí, el uso de las redes sociales como diseminador del discurso del odio, algo que, por supuesto, Sira Rego considera como un peligro. Y por ello se preguntaba: ¿qué me preguntas, piloto, ese boludo? ¿Debe ser una multinacional la que determina cuándo y por qué se limita el uso de una cuenta? ¿O más bien debería ser un gran consenso antifascista al que dé lugar a una regulación pública para hacerlo? Desde luego, nosotros creemos que se debe apostar por lo segundo. La única forma de garantizar el derecho fundamental de acceso a una información veraz, la única forma de erradicar el discurso del odio, es la intervención de los poderes públicos, la alianza firme para expulsar el odio de cualquier espacio público. Que se traduce en: por favor, dadme los poderes para que sea yo quien decida quién puede y quién no puede hablar por redes sociales, porque hay mensajes que no me gustan nada. Amigos, amigas, amigues, con este tipo de personajes tenemos charocracia asegurada para rato. Mientras tanto, Bolaños consagra de forma simbólica y no tan simbólica en su propia persona los tres poderes del Estado, ya que será ministro de la Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes. Ejecutivo, legislativo y judicial, todo correcto. Y yo que me alegro. Y este ministro de Justicia es el mismo hombrecillo que bajo los micrófonos de la SER nos decía lo siguiente: en un Estado de Derecho, en una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos. La gente. El pueblo. ¿Y esto qué significa entonces? ¿Que nosotros vamos a ir a unas elecciones para votar a nuestro poder judicial? ¡Ni de coña, chaval! No, significa que ellos, los políticos, como legítimos representantes de los ciudadanos, van a controlar el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Y ellos, los políticos, que representan al pueblo, serán los encargados de elegir a los jueces. Así los jueces, que juzgan su corrupción, pues estarán elegidos por sus maravillosos dedos. Este es el hombre de confianza de Pedro Sánchez. Y todo esto sucede además mientras el Tribunal Supremo da un duro varapalo al fiscal general y anula el ascenso de Dolores Delgado, que es exministra de Justicia con el Partido Socialista. Y es que el alto tribunal aprecia desviación de poder en su nombramiento como fiscal de la Sala de lo Militar. Vale, ¿y esto qué significa? Ni puta idea. Pues resumidamente, la sentencia lo que considera acreditado es que la finalidad buscada por el fiscal general del Estado ha sido asegurar que Dolores Delgado tenga la máxima categoría dentro de la carrera fiscal, siendo además que ella puso al fiscal general a dedo y ha sido el fiscal general la que la ha elegido para procurarle este ascenso. Pese a tremendo escándalo con respecto al cual evidentemente estamos inmunizados en España, aquí no va a dimitir nadie, esta señora todavía tuvo el cuajo de estar llorando en la cadena SER porque le habían quitado el puesto. Que necesito decirlo y necesito decirle a la gente a la que más quiero, porque he sacrificado muchas cosas, realmente es una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas y hasta las últimas consecuencias, porque es, y así lo entiendo yo como perjudicada directa, injusta. Afirma que acusar al fiscal general del Estado de desviación de poder con su nombramiento no se sostiene porque él solo propone y quien ejecuta la designación es el Consejo de Ministros. Claro, pero aquí la cuestión está en que te ha propuesto a ti y no a otro. También denuncia que el tribunal no ha tenido en cuenta sus méritos y afirma que los magistrados querían llegar a un fin con esa sentencia y a partir de ahí construyeron la fundamentación con contradicciones profundas y argumentaciones oscuras. Lo que prácticamente pues es acusarles de prevaricación. O sea que no solo no se retira avergonzada, sino que empieza su huida hacia adelante. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha perpetuado el gobierno más caro de la historia con 1.062 asesores elegidos a dedo y 336 altos cargos, y además lleva la deuda a su récord histórico, 1.578 billones, 15.000 millones más en un mes, y en lo que va de año el Estado ha ensanchado el agujero público en 80...
España está en este momento como si fuese Argentina hace 10 años atrás. Está en ese mismo momento. Así que en 10 años probablemente pueda ser como Argentina hoy, en una crisis. 7.625 millones, que son 87.625 rubius, que además es directamente proporcional al tiempo y la atención que le dedicaron los medios cuando este último youtuber se fue a Andorra porque no quería seguir pagando la fiesta española. Y la verdad es que con este panorama, su huida de España debería crear escuela. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Os recuerdo que este vídeo... Ok, hasta acá entonces. Bueno, recordemos que Pedro Sánchez en el discurso de Asunción dijo que iba a aumentar los impuestos y que lo iban a pagar los ricos. Bueno, lamentablemente hay que avisarle a Pedro Sánchez que eso no ocurre, porque cuando un rico se cansa de pagar impuestos, se va del país y se va a pagar a otros lugares impuestos. Y los que se quedan pagando son los pobres y la clase media. Así que eso es una mentira. Bueno, un poquito de lágrimas españolas, digo, de actualidad española, que hemos visto en este momento, y bueno, esperemos que Irene Montero también vaya presa por la corrupción y todos los dólares que se ha guardado en sus bolsillos. Último tema de la noche. Russo, el animal humano, es el canal de YouTube de Pato Russo, el ex estratega político de Milei en la campaña del 2021, que después tuvieron unos encontronazos, una pelea personal ahí con Javier Milei, se tuvo que separar, pero igualmente sigue siendo del partido de Milei en cuanto al apoyo. Está afuera, pero lo sigue apoyando. De hecho, se ha mostrado a favor últimamente. Subió un video hablando de la sociobiología contra el erróneo método de las ciencias sociales y lo vamos a ver aquí, en este momento. ¿Cómo están? Este video podría ser tranquilamente el primero de una serie de videos que expliquen desde dónde hablo en este canal. Quizás tendría que haber sido el primero de todos, pero bueno, las circunstancias llevaron a que se hable un poco más de política, teniendo en cuenta lo gravitante que es en este momento la discusión política. Hay un tema que fue el que a mí me motivó fundamentalmente a estar y a abrir este canal, a estar en las redes sociales. El tema de la interpretación que se hace de nuestro comportamiento. La idea de que todo se reduce a lo cultural, de que todo se explica por los factores sociales, por el arte, la moral, las leyes, los conocimientos, las creencias, los hábitos adquiridos como miembro de una sociedad. Es decir, por la sociología, por la antropología cultural, o por la psicología conductista, por los estudios de género, por esas ideas que ya formaron un bloque y hegemonizaron las facultades de ciencias sociales, al menos, desconozco en otros países, la de nuestro país, Argentina. Pero seguramente le pase en Perú, en México, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en todos lados. ¿Qué es lo que me llevó a decir, bueno, tiene que haber un canal que trate de explicar desde la base, desde la raíz, cuál es el problema fundamental de esto? ¿Cuál es el problema de pensar que somos solamente cultura? Esta es una discusión muy vieja, tiene muchos años ya. Hay libros escritos, Nature versus Nurture, o sea, naturaleza versus crianza, en inglés, en castellano, autores de distintas escuelas. Es algo que llama la atención, pero que en el siglo XXI nos obliga a reflexionar, también sobre el criterio de verdad. Todos estos componentes, estas disciplinas que yo les nombraba, la antropología cultural, despojada del concepto antropológico biológico, la sociología como explicación de todo nuestro comportamiento, de todos nuestros actos, de nosotros como especie, la psicología conductista, la idea de que nacemos como una tabula rasa y que se nos pueden imponer conductas. Entonces, yo soy lo que quiero ser, no hay nada en mí, no hay un circuito neurobiológico anterior, no hay una fisiología específica como especie o como sexo dentro de la especie. Bien, no es así. En programas de televisión me han advertido, les llamaba la atención que yo dijera que somos animales, ¿no? Y sí, pertenecemos al reino animal. Es decir, somos mamíferos del orden zoológico de los primates, del infraorden de los simiformes. O sea, tenemos forma de simios. Pero ¿cómo, Pato? Si a mí me dicen que el sexo me lo asignan al nacer, pero que yo lo puedo elegir nomás, que no somos biología. ¿Cómo puede ser, Pato? Si la progresía y el globalismo me está diciendo eso. Bueno, Pato Russo es antiglobalista y de hecho define últimamente en sus videos que
Hoy el mundo no se rige por izquierda y derecha, sino que se rige por globalismo y antiglobalismo. Junto al chimpancé, el bonobo, el gorila y el orangután, somos los 5 grandes simios. Evolutivamente somos eso. Ahora, puede caer bien, mal, yo entiendo que algunas personas van a decir, no, pero no existe. Bueno, en Estados Unidos un 30% de la población no cree en la teoría de la evolución. Quien aquí les habla como positivista y cientificista y hombre que pasó de las ciencias sociales a las naturales, les digo que es muy difícil de rebatir esto. De hecho, Juan Pablo II admitió la teoría de la evolución en el año 1996, por supuesto con un criterio teológico, pero la admitió. Ahora, todas estas disciplinas que explican todo de lo cultural y que llevaron a que hoy cualquiera pueda decir cualquier sandez respecto de autopercepciones y locuras que llevan a que hasta los niños se los haya puesto en riesgo. Todas estas cosas, ¿no?, que a mí me llaman la atención y no dejan menos que de sorprenderme, ¿no es cierto? Que pienso, bueno, ¿qué es lo alternativo? ¿Cómo puedo explicar lo alternativo a este conjunto de disciplinas, de componentes académicos que han trabajado en común, en contacto y que han hegemonizado las facultades? Yo creo que de América Latina, por lo menos, en Canadá ni hablar, está sucediendo, en Estados Unidos también. Y es una visión alternativa, y es justamente la visión evolucionista. Esta visión es necesario recalcarla, porque como le decía, que seamos simiformes, de la familia de los homínidos, del género Homo, de la especie Sapiens, aunque algunos periodistas por ahí se los tengan que explicar en vivo. No, yo le quería preguntar a Mario, ¿cómo es la teoría esta de que somos todos animales y que votamos, digamos, sin pensar, ¿no? ¿Cómo es la cuestión esta? A ver. Creo que el otro día también hiciste un comentario de esto. No es que no me queda claro, no me queda claro. Pero no es que votamos. Primero que somos todos animales, pertenecemos al reino de Animalia. Somos mamíferos, el orden zoológico de los primates, de la familia de los homínidos. Somos racionales, claro. Somos simiformes. Claro, razonamos. Lo que pasa es que hay siempre una sobreestimación de nuestra especie respecto a lo demás. Seguimos siendo simios, lo que pasa es que para adaptarnos desarrollamos mucho más algunas capacidades del cerebro que otros simios no. Pero somos animales. No creas que vos no sos un primate. Por ahí te duele que te diga que sos un primate. Que si hagamos esto, aunque no lo quieran entender, aunque no escuchen, nos lleva a otra mirada de nosotros. Y esto es importante porque muchos de los que llegaron a este canal llegaron buscando respuestas dentro de una batalla. Y sí, hay otra mirada, hay una mirada formada en distintas disciplinas y que tienen a nuestra especie en una lupa mucho más puesta en criterios de comportamiento animal que en criterios estrictamente culturales. Por ejemplo, cuando decíamos que todas esas disciplinas que nos consideran únicamente cultura están erradas, son incompletas, porque forman parte de lo que se denomina el modelo estándar de las ciencias sociales. Recomiendo para esto un muy buen libro de David Stamos, que se llama Evolución, que probablemente lo puedan conseguir, donde hace un análisis certero del modelo estándar de las ciencias sociales. Ahora, lo contrario se basa en las ideas del evolucionismo, en la antropología biológica, en la etología humana, es decir, en el comportamiento animal humano, en la sociobiología, en la ecología del comportamiento, en la psicología evolucionista. Muchos nombres que están relacionados y que tienen que ver con tratar de entender primero cómo nos comportamos nosotros ecológicamente, es decir, cómo interactuamos nosotros como una especie con las demás especies, derribando la idea de que la ecología es un barquito de Greenpeace o una pibita nórdica que viene a decirnos que estamos contaminando el planeta. La ecología es la interacción de las especies entre ellas y ellas con el medio. Eso es la ecología, no un barquito de Greenpeace. Entonces, la ecología del comportamiento es la explicación de nuestro comportamiento animal. Es explicar la interacción. La etología humana tiene mucho más que ver con la observación del comportamiento en nuestro ambiente natural, que resulta que, exceptuando algunas tribus que quedan en el mundo, se dan en un contexto cultural, se dan en sociedades. Entonces se incorpora lo cultural con lo estrictamente biológico, con lo evolutivo, con lo que somos nosotros, con la lucha por el poder y el cortejo, que nos identifica al igual que a los demás simios. Ahora, naturaleza y crianza, genes y ambiente, machos y hembras. Hay que ordenar todo, no dejar afuera la cultura, no dejar afuera aquello que se enseña porque es fundamental para comprenderlo. No está mal. Lo que pasa es que somos las dos cosas, no una sola. Yo no me puedo autopercibir una foca y después querer nadar como una foca porque probablemente me ahogue. Esto que parece algo tan sencillo, cuando analizamos el comportamiento animal humano, nos lleva a reflexiones mucho más abarcativas, integradoras. Entonces yo pongo estas disciplinas, las pongo acá adelante y digo, hay un montón de autores que las enseñaron. La batalla cultural se puede ordenar en tanto y en cuanto sepamos quiénes fueron los que iniciaron esta discusión. Hay algunos hitos. Por ejemplo, hace 50 años prácticamente en Harvard
cuando un grupo de profesores se opusieron a que el padre de la sociobiología, Edward Osborne Wilson, incorporara un capítulo a su obra magna, Sociobiología, la nueva síntesis, donde hablaba del animal humano, donde hablaba de las bases biológicas del comportamiento social del animal humano. Esto, que puede ser quizás un poco académico o complejo, es simplemente para dar una base a todo aquello de lo que vamos a ir hablando. Que sepan que existen disciplinas que se estudian sistemáticamente, que explican nuestro comportamiento agresivo, altruista, prosocial, nuestro comportamiento en el cortejo, y que incorpora también a una unidad de análisis que es fascinante, que es la comunicación no verbal. Muchos entienden a la comunicación no verbal vinculada con Paul Ekman, un psicólogo que tomó algunas ideas de Darwin, no las interpretó bien e hizo que todo el mundo hablara hoy de las emociones básicas. Bueno, de esto vamos a ir hablando cuando analicemos el comportamiento de determinadas personas con arreglo a su jerarquía, su posición de poder, su territorio, etc. Somos animales en un nicho ecológico, buscamos recursos. Nos podemos percibir cualquier cosa y está bien. Quien se quiera percibir como quiera está bien. Pero cuidado cuando atentan contra nuestra propia especie, porque ahí sí se complejiza la discusión. Modelo estándar de la ciencia. Contra nuestra propia especie y contra nuestra libertad, recurriendo a papá Estado para hacernos, limitarnos en nuestras propias acciones sociales. Ciencias sociales con una antropología cultural supuestamente hiperabarcativa, una sociología que quiere explicar todo, una psicología conductista y estudios de género, heterofóbicos normalmente. Por eso la batalla cultural ve ahí un problema. Bien, hay otra mirada, que es la mirada más evolucionista, que es la mirada de la sociobiología, que por una razón únicamente vinculada al correctismo, se empezó a llamar psicología evolucionista. Porque la idea de que la palabra biología se pudiera incorporar a lo social luego de derrotado en la Segunda Guerra Mundial un régimen como el nacionalsocialista, llevó a que tuvieran que buscar una forma de denominar distinta para evitarse, seguramente, aquellas críticas que tuvo el gran Edward Osborne Wilson, el padre de la sociobiología. Ahora, entender nuestro comportamiento es imprescindible, porque hay que quebrar lanzas contra esa idea de que somos solamente cultura. Somos genes y somos ambiente. Y estas son las disciplinas biológicas. A lo largo de los videos vamos a ir hablando mucho de esto, con muchos autores, con personas que fueron muy importantes, por ejemplo, desde la etología humana, con Irenaeus Eibelsfeld, discípulo de Konrad Lorenz, uno de los padres creadores de la etología, es decir, del comportamiento animal, ganador del premio Nobel en 1973, junto a Nico Tinbergen y Carl von Frisch, que estudiaron, pero digamos, el instinto, la danza de las abejas, etc. Los biólogos explican mucho mejor esta parte, pero nosotros vamos a hablar del animal humano. Vamos a tomar los factores culturales y vamos a tomar también al hombre como especie del reino animal. Y yo sé que esta definición de Carl Linneo parece como sistemática y vieja. Bueno, cuando íbamos al primario y teníamos ciencias naturales, nos decían, nace, crece, se reproduce, muere. Algo que recordamos de segundo grado. Bueno, hoy eso está puesto en tela de juicio. Por desconocimiento, por la influencia del posmodernismo que cree que no hay verdad, y esto ataca seguramente los posmodernistas, nuestras posibilidades de desarrollarnos en una sociedad, de ser felices, de tener familia y tener un mundo entre seres humanos, básicamente. Espero que les haya servido. Es solamente el inicio. No dejen de compartir, de poner like, de comentar. Es importante para mí que crezca el canal y poder seguir hablando con ustedes y, bueno, incorporando cada vez más conceptos. Gracias por estar ahí. Claro que sí, Russo. Bueno, hablé hace unos días con Mario Russo, le mandé un mensaje para ver si se viene al canal prontamente, así que Mario, te estamos esperando aquí en el canal. Sí, justo decía de que somos, antes de cultura, somos genes, biología. Me acordé que hay un libro muy bueno que es Pleased to Meet Me, que solamente está en inglés, que habla justamente de eso. Porque hay un libro que es igual, se llama Encantado de conocerme, pero es de Borja Vilaseca, tiene que ver con otras cosas. Ese sí está en español, pero no. El que les digo es Encantado de conocerme, pero solo está en inglés, Pleased to Meet Me, y justamente ese libro habla de
nuestros genes, de que muchas de nuestras decisiones y nuestros gustos vienen por la genética. Por ejemplo, si alguna vez estás abrazado a una persona y no le sentís un buen olor, tiene que ver con que los genes son muy similares, entonces el cerebro lo detecta como algo malo que tiene que repeler para no el día de mañana complementarse, no tener crías con esa misma carga genética, porque no va a ser tan adaptable al futuro y por eso siempre te adapta o te hace buscar un diferente genéticamente para que la descendencia sea mucho mejor en cuanto a adaptabilidad del ambiente y biología. Bueno, hasta acá entonces con este vivo de hoy. Gracias a todos los que estuvieron aquí viéndolo. Un abrazo grande y probablemente en los próximos días metamos un programita extra corto para repasar algunas cosas que vayan pasando en la Argentina, que la verdad, por ahora, el lunes, martes y miércoles vino bastante tranquilo, comparado con los movimientos abruptos que hemos tenido estas semanas anteriores. Así que, abrazo grande, gracias a todos, pongan likes y nos vemos en los próximos programas.